Siempre me preguntan cuándo empezó todo, como si lo extraño pudiera señalarse con una fecha exacta. Yo contesto que no lo sé, y no lo digo por misterio. Lo digo porque la primera señal fue tan pequeña que cualquiera la habría confundido con cansancio. Fue un olor, nada más. A tierra mojada pero no por lluvia. A tierra guardada en bolsa, a maceta. Lo olí la primera noche en la casa nueva y pensé que venía del jardín. Abrí la ventana para que entrara aire, y el olor se quedó conmigo como si estuviera en mi ropa, en mi pelo y en mi garganta. Nos mudamos por necesidad. Mi papá decía que era una oportunidad. Más espacio, renta más baja, un patio grande para que mi hermana menor, Nadia, pudiera respirar. Mi mamá sentía como quien se acostumbra a creer en la promesa de un lugar. Yo no discutí. En ese entonces yo estaba por entrar a la universidad y tenía la mente llena de cosas que no caben en una mudanza. Ansiedad, tristeza vieja, una sensación de fracaso que no sabía explicar. Aún así, cuando crucé la puerta por primera vez, sentí algo que no era tristeza. Sentí que el aire estaba ocupado. El primer mes fue raro, pero soportable. Sonaban ruidos en el techo, crujidos en las paredes, golpes que podían ser tuberías. Yo me repetía lo mismo. La casa se está acomodando. Pero hubo una madrugada en la que escuché pasos en el pasillo. No eran pasos rápidos, ni deprisa, ni de alguien buscando el baño. Eran pasos lentos, medidos, como si quien caminara se detuviera a escuchar entre uno y otro. Me senté en la cama con el corazón desbocado, conteniendo el aire. Cuando el sonido llegó frente a mi puerta, se detuvo. No escuché que se fuera. Solo escuché el silencio, ese silencio que parece normal hasta que entiendes que te está escuchando de vuelta. Al día siguiente quise preguntarle a Nadia si ella también había oído algo, pero me quedé callada. Nadia era tímida y yo no quería meterle miedo en la cabeza. Sin embargo, fue ella quien habló como si el miedo le pesara demasiado para guardarlo. ¿Tú oyes cuando caminan arriba? Le mentí. Le dije que no. Ella se quedó mirando su plato, apretando la cuchara, y murmuró. Anoche también se oyó en la cocina. Como si alguien lavara trastes sin prender la luz. Y debí haberle creído. Nadia no era de inventar cosas. Si decía algo, era porque lo había vivido. Pero yo estaba empeñada en ser vista como fuerte, la que sostiene a la otra, y esa fuerza fue un disfraz. El miedo que no se habla se volvió un hábito. Así pasó el primer mes, fingiendo normalidad sobre un lugar que nos avisaba que nada estaba bien. Los problemas iniciaron con mi familia. Mi hermana mediana, Abril, entró a la preparatoria y cambió radicalmente. No fue el cambio adolescente típico de música, maquillaje y horarios. Fue algo más fuerte. Empezó a contestar con odio, a desaparecer horas largas, a regresar con la mirada pesada. A mí me sorprendió, pero a mi papá le gustó. Solía decir que tenía carácter. Lo decía con orgullo, como si la agresividad de Abril fuera lo mejor de sí. Conmigo era distinto. A mí me revisaba cada gasto, cada papel, cada calificación. ¿Para qué quiero dinero? ¿Por qué me tardo? ¿Con quién estoy? Enseñar tu horario. Mostrar recibos. Si yo pedía para copias o transporte, parecía que le pedía un favor imposible. En cambio, Abril pedía dinero y lo obtenía sin esfuerzo ni explicación. A veces mi papá se quedaba mirándola en la mesa como si ella fuera su mayor orgullo. Y parecía que yo solo era algo incomprendido. Mi mamá intentaba equilibrar, pero se le veía el cansancio. Mi depresión empeoró sin que nadie lo notara. Me iba a la universidad con una sonrisa falsa, regresaba con el cuerpo arrastrando. Dormía de más y aún así despertaba cansada, como si no hubiera dormido nunca. Me dolía la cabeza sin razón, se me cerraba la garganta cuando quería hablar, se me olvidaban cosas simples. Yo atribuía todo al estrés. Pero en las noches, cuando apagaba la luz, el pasillo se ponía más oscuro de lo que debía, como si la oscuridad no fuera ausencia de luz sino una cosa viva.
Abril empezó a traer cosas nuevas. Al principio eran pulseras, collares, listones en la muñeca. Luego fue una cadena negra con un dije metálico que ella llamaba protección. Una tarde la vi en su cuarto frente al espejo, acomodándose el dije de forma cuidadosa. Le pregunté qué era y me respondió sin mirarme: No te conviene saber. Reí nerviosa, pensando que era fastidio. Pero su voz no lo expresaba. Era seguridad, y esa seguridad me estremeció. Las primeras señales físicas llegaron como burla. Empezaron a aparecer moscas dentro de la casa aun cuando no dejábamos comida afuera. Moscas grandes que se estrellaban contra los vidrios como si alguien las aventara. Mi mamá limpiaba con cloro, abría ventanas, prendía veladoras aromáticas. Las moscas volvían. Una noche, harta, mi mamá dijo que era la humedad. Pero yo vi algo que no encajaba. Una mosca se paró en el marco de mi puerta, se quedó quieta un segundo y luego cayó al suelo como si hubiera muerto por nada. Sin volar. Sin moverse. Solo se desplomó. Fue por esas semanas cuando vi por primera vez la figura al final del pasillo. No era una sombra ni un reflejo. Era una forma femenina, quieta, cubierta por algo que caía desde la cabeza y que absorbía la luz. No tenía rostro, pero yo supe que estaba mirándome. Me quedé congelada. Ella no avanzó. No hizo nada. Solo estaba ahí, firme, como si ese pasillo fuera suyo. Me encerré, me senté en el suelo y me quedé temblando con la espalda pegada a la puerta. No lloré. No podía. Sentía que, si hacía ruido, esa cosa entendería que yo le tenía miedo. Esa noche aprendí que lo que ves no siempre busca asustarte. A veces simplemente quiere que lo veas. No quise contarle a nadie. ¿Cómo decir que vi a una mujer con velo en el pasillo sin que me miraran como si estuviera inventando todo? Mi papá habría dicho que dejara de decir tonterías. Mi mamá siquiera le habría importado. Nadie habría tenido pesadillas. Así que me lo guardé. Pero la casa no me dejó guardarlo mucho tiempo. Una madrugada, Nadia tocó mi puerta. «¿Está en la cocina?», me dijo. Yo sentí frío en el estómago. Salimos juntas, descalzas, sin prender luces, y nos quedamos en la esquina del pasillo mirando hacia la sala. No vimos nada, pero el aire estaba pesado. Nadia susurró: Se oye cuando mueven los trastes. En ese instante, escuché un sonido del metal golpeando con metal, como cucharas chocando. Yo vi el reflejo de algo oscuro en la puerta del refrigerador. No una figura completa. Solo una mancha sin forma. Y luego, el silencio. Empezaron los sueños feos. Sueños en los que alguien se sentaba al borde de mi cama y respiraba despacio, y cada vez que yo quería moverme, me apretaba las muñecas con fuerza intensa. Me despertaba con dolor en los brazos, con marcas rojas como si me hubieran sujetado. Intenté explicarlo como mala postura por parte del estrés. Pero un día me levanté y vi pequeñas líneas en la palma de mi mano, hechas por mis uñas. Me había lastimado durmiendo. Y la pregunta llegó sola: ¿por qué me defendería de mí misma? Abril, en cambio, parecía florecer en ese ambiente. Mientras yo me apagaba, ella se encendía. Salía, regresaba, recibía dinero, recibía disculpas. Mi papá no la cuestionaba ni cuando llegaba con ojeras profundas o cuando olía a cigarro y alcohol. Mi mamá intentaba hablar con ella, pero Abril sonreía con una frialdad que te hacía sentir tonto por preocuparte. Un día, cuando mi mamá le preguntó dónde había estado, Abril respondió: Donde tú no puedes ir. Y mi papá se rió, como si fuera un chiste. El primer escándalo fue escolar. Mi papá fue a la preparatoria por un trámite y salió con la cara gris. Abril debía meses de colegiatura, tenía reportes por faltas y estaba por perder el semestre. En la casa, mi papá gritó, Nadia se escondió. Yo, por primera vez, sentí un alivio amargo. Al fin alguien iba a ver lo que yo veía.
pero el alivio se convirtió en rabia cuando mi papá terminó pagando todo y todavía abrazó a Abril como si fuera una víctima. «¿Está pasando por algo?», dijo. Y yo pensé, sí, todos estamos pasando por algo, pero solo a ella la ayudan. Esa noche escuché que alguien tocaba mi puerta. 3 golpes lentos. Pregunté quién era, pero nadie respondió. Me levanté y abrí. El pasillo estaba vacío, pero el aire tenía ese olor a tierra vieja. Volví a cerrar y vi, en el piso junto al marco, un pequeño rastro oscuro de barro seco. Lo toqué con el dedo y se deshizo como ceniza. Me lavé la mano varias veces, pero la sensación de suciedad no se me quitó. Yo necesitaba salir. Conseguí prácticas fuera de la ciudad, en un hospital donde aceptan estudiantes. Renté un cuarto pequeño, con una cama y un ropero viejo. El primer día dormí como nunca. El segundo día también. El tercero me desperté a mitad de la noche sin poder moverme. Lo reconocí enseguida. Parálisis del sueño. Pero el conocimiento que tenía de tal acto no incluía sentir una mano en el cuello. Me faltó el aire. Sentí presión sobre mi garganta, otra mano tapándome la boca, y una fuerza que me sujetaba las muñecas contra el colchón. Abrí los ojos y vi la esquina del cuarto, oscura, demasiado oscura. Y dentro de esa oscuridad, una figura encorvada, pequeña, con algo como una capucha o un sombrero. No se acercó. No hizo nada. Solo estaba ahí, mirando. Y entonces escuché una voz bajita, tan cerca de mi oído que el pánico me dio náuseas. Intenté gritar y no pude. Quise rezar y no me salían las palabras. En mi cabeza repetí como pude: Padre nuestro. Ave María. Y cuando logré formar la frase completa, la presión aflojó de golpe. Me quedé sentada, jadeando, con lágrimas que no sabía si eran miedo o rabia. Encendí la luz. El cuarto estaba normal. El ropero cerrado. La ventana también. Sin embargo, mis muñecas ardían. Y al tocarme el cuerpo, sentí la piel caliente, como si me hubieran apretado de verdad. A la mañana siguiente, quedé debajo de la almohada, impulsada por un instinto. Ahí estaba. Un saco de tela del tamaño de un puño, amarrado con hilo rojo. Olía a ruda, a tierra y a podrido. Yo no tenía idea de cómo había llegado ahí. Podía decir que era del cuarto, del dueño, de otra persona. Pero el hilo rojo, el olor, la sensación de que nada era casualidad me hicieron temblar. Lo tiré en una bolsa y lo saqué de la casa. Ese mismo día me llamaron del hospital para decirme que mi rotación cambiaba y que necesitaban que regresara antes de lo previsto. Volví a casa con una sensación de derrota bastante amarga. Me recibieron con normalidad. Mi papá ni siquiera preguntó por qué regresé. Abril solo me miró y sonrió, una sonrisa breve, como quien confirma que las cosas salen como esperaba. Las semanas siguientes fueron una cadena de pequeñas cosas malas. Se me perdían documentos. Me cancelaban citas. Se me apagaba el celular justo cuando necesitaba llamar. Cuando intentaba estudiar, me daba un sueño pesado que me tumbaba. Me despertaba con la cabeza nublada, como si hubiera dormido dentro de un sótano. Nadia también empezó a tener episodios raros. Decía que alguien le hablaba al oído en la madrugada, como una anciana que murmuraba palabras que no entendía. Y, lo peor, empezó a tener miedo de quedarse sola. Mi mamá decidió buscar ayuda espiritual. Mandó bendecir la casa con un sacerdote conocido. El padre roció agua, rezó, nos dijo que pusiéramos una cruz en cada cuarto. Por unos días todo se calmó. Las moscas bajaron. El pasillo se sintió ligero. Yo incluso logré dormir una noche completa sin despertarme. Me permitió una esperanza pequeña. Y entonces, como si esa esperanza hubiera sido una provocación, todo regresó peor. Una madrugada escuché pasos en el pasillo, lentos, midiendo el suelo. Esta vez no se detuvieron frente a mi puerta. Siguieron hasta el cuarto de Nadia. Escuché un golpecito suave en su puerta.
Después, ella gritó. Salí corriendo. Ella estaba sentada en la cama, pálida, señalando la esquina del cuarto. Yo no vi nada, pero sentí el aire cambiar. Rocié agua bendita en el aire. Recé en voz alta. Y en medio de mi oración, escuché una risa leve, vieja, saliendo del pasillo. Mi papá empezó a negarlo menos cuando le tocó sentirlo. Una noche se levantó al baño y regresó con la cara pálida. Se sentó en la cama sin decir una palabra. Mi mamá le preguntó qué tenía y él respondió: vi algo. Nada más. No quiso explicar. Pero desde ese día dejó de burlarse cuando mi mamá rezaba. Abril se puso peor con lo religioso. Si mi mamá prendía una vela, Abril se molestaba. Si poníamos música de misa, Abril gritaba que la apagáramos. Si yo le pedía que entrara a la iglesia con nosotros, ella se reía y decía que no jugaba con eso. La frase me dejó marcada porque no era un no creo. Era evitarlo por completo con agresividad. Fue durante una misa cuando un sacerdote se acercó a Abril. No fue agresivo. Fue tranquilo, con calma que a veces da miedo. Le dijo que entrara, que se sentara un momento. Abril se quedó en la puerta como si la hubieran amarrado. El sacerdote la miró y preguntó por qué le dolía. Abril apretó la mandíbula. Su mano buscó su dije en su cuello, lo apretó fuerte y respondió que eso no le servía. El padre solo asintió y murmuró una oración en voz baja. Abril retrocedió un paso, pálida. Esa noche Abril tuvo una crisis. Gritó, aventó un vaso contra la pared, insultó a mi mamá, dijo que todos la odiábamos. En medio del caos soltó una frase que heló el cuarto. Yo ya pedí lo que tenía que pedir. Mi mamá se quedó en silencio, con los ojos abiertos. Yo sentí que algo se cuadraba en mi mente. Al día siguiente Abril actuó como si nada. Desayunó tranquila, se peinó, se puso brillo en los labios. Mi papá, como siempre, la trató con cuidado. Yo, en cambio, no podía dejar de ver el dije negro en su cuello. Me parecía más pesado que un simple adorno. La casa comenzó a mostrar señales físicas, como si también sintiera. Aparecieron manchas oscuras en la pared del pasillo, manchas que no eran humedad porque no olían a tierra. Mi mamá las limpiaba y volvían. Una vez, al limpiar, mi mamá encontró bajo la pintura un trazo raro, un espiral mal hecho. Pensó que era una marca vieja, pero yo vi la forma en que su mano tembló al tocarlo. Yo seguía intentando avanzar. Conseguí trabajo en una oficina pequeña, mal pagado pero estable. Empecé a sentir que, por fin, el mundo me soltaba un poco. Y entonces Abril comenzó con detalles que hoy reconozco como sabotaje. Si yo decía que iba a cuidar mi alimentación, ella aparecía con comida grasosa y me la ponía enfrente. Ándale, come, no seas así. Si yo decía que tenía entrevista, esa mañana mi ropa aparecía manchada o mi alarma no sonaba. Si yo decía que iba a hacer un trámite, el carro no encendía, o el transporte se retrasaba, o mi identificación se perdía. Cosas pequeñas, sí, pero repetidas. Hubo una noche en que me rendí. Me encerré en el baño, apagué la luz y me senté en el suelo. Yo no quería morir. Yo quería descansar. Y en ese silencio, escuché algo en el techo. Un arrastre lento, como si alguien jalara una cadena. Me quedé inmóvil, esperando. El sonido se detuvo justo encima de mí. Sentí una vibración en el aire. Como si alguien respirara sobre el techo. Me levanté con las piernas temblando y me prometí que buscaría ayuda real. No estafadores. Algo que sí funcionara. Un amigo me habló de una mujer mayor que hacía limpias con hierbas y oraciones. Me dijo que no cobraba caro. Yo dudé un poco. Pero esa misma semana tuve otro episodio. Me mareé, se me fue la fuerza de un lado del cuerpo, intenté hablar pero mi lengua se trabó. Mi mamá me vio y me llevó a urgencias. En el hospital me hablaron de descargas, de crisis, de medicación. Yo salí con una receta y una pregunta que me retumbaba.
¿Por qué mi cuerpo se estaba rompiendo al mismo ritmo que la estabilidad en mi casa? Fui con la mujer. Su casa olía a té y a plantas secas. Tenía imágenes religiosas y frascos con hierbas, sal y listones. Me miró las manos sin tocarme, como leyéndome. Luego levantó la vista. Y me dijo que me tenían amarrada desde hace años. Yo quise reír, pero no me salió. Ella continuó. No es de ayer. Es viejo. Y viene de tu círculo. Esa frase me dejó sin aire. Porque una cosa es temerle a una sombra en el pasillo y otra cosa era sospechar de alguien que se sienta contigo a comer. Yo le dije que mi vida había sido difícil, pero que eso podía explicarse por estrés, por depresión, por mala suerte. La mujer negó con la cabeza. La mala suerte no repite el mismo patrón con tanta disciplina. La mala suerte no se enoja cuando rezas. La mala suerte no te vigila. Luego me pidió que pensara en lo que pasaba cada vez que yo intentaba avanzar. Me quedé callada porque la respuesta estaba ahí, carta, en la cara de mi hermana, en su sonrisa, en su necesidad de que yo no saliera de casa. La mujer no me pidió cosas extravagantes. Me dio un baño de hierbas, sal y una oración corta. Me pidió una camiseta totalmente blanca. Duerme con ella 3 noches. La tercera noche cortas un pedazo y lo guardas con romero. Eso va a cargar. Luego me amarró un listón azul en la muñeca. Esto es testigo. Si se revienta, no es casualidad. Conseguir una camiseta blanca resultó más difícil de lo que debería, como si el mundo se acomodara para ponerme obstáculos para lograrlo. Fui a 3 tiendas y en todas me ofrecían camisetas con logos, con frases, con dibujos. Cuando por fin hallé una lisa, el vendedor me dijo que era la última. La compré con una sensación ridícula de triunfo. La primera noche dormí inquieta. Sentí que alguien se paraba fuera de mi puerta, escuchando. La segunda noche escuché un golpe suave, como de uña, y el listón azul de mi muñeca amaneció flojo. La tercera noche me desperté con el olor a tierra más fuerte que nunca. Abrí los ojos y vi el pasillo a través de la puerta. Estaba más negro, como si la oscuridad se hubiera concentrado ahí. Y en esa franja, al fondo, vi una silueta bastante alta. No se movía. Solo estaba. Cerré los ojos y recé. Cuando volvió el silencio, me levanté y corté el pedazo de camiseta con manos temblorosas. Al día siguiente guardé el pedazo con romero en una bolsa. Intenté salir para enviarla, pero el carro no encendió. Pedí taxi, pero se canceló. Pedí otro y se perdió. Caminé a un Oxxo para esperar uno y sentí el cuerpo pesado y dificultad para caminar. Al final logré enviarla. Cuando regresé a casa, Abril estaba sentada en la sala, mirándome como si me hubiera estado esperando. ¿A dónde fuiste? Su tono no era curiosidad. Era control. Yo respondí lo mínimo. Ella sonrió. Qué raro. Andas muy ocupada. Esa noche, Abril discutió con mi mamá. Le reclamó cosas de antes. Le gritó que no la entendía. Mi papá intentó calmarla y Abril lo empujó. Yo vi la escena con una sensación extraña. Días después la mujer me llamó. Su voz era seria. Cuando abrí la bolsita me llegó un olor a tierra vieja, y una mosca se paró en la ventana. No se ha ido, aunque he intentado de todo para ahuyentarla. Me pidió que no me asustara, que lo difícil era al principio, que lo importante era resistir. Si esto viene de alguien de tu casa, notarás cambios de humor, peleas, intentos de sabotaje. No es la persona en sí, es lo que carga. Colgué y me quedé mirando a la pared. Quise negar todo. Quise decir que Abril solo era una adolescente malcriada y que el universo a veces es injusto sin necesidad de brujería de por medio. Pero entonces recordé la frase. Yo ya pedí lo que tenía que pedir. Y recordé cómo apretaba su dije negro cada vez que oía una oración. Y recordé que, cuando yo me alejé de casa, alguien me susurró que no me fuera.
Y también que en el pasillo, la mujer del velo siempre se quedaba cerca de mi hermana. Un viernes por la tarde, Nadia se acercó a mí con un dibujo. Era un espiral idéntico al que mi mamá había encontrado. Lo soñé. Una señora me lo enseñó. Tenía lágrimas en los ojos. Yo la abracé fuerte, y en ese abrazo sentí por primera vez en mi pecho que no iba a dejar que esto nos arruinara. Esa noche hicimos algo. No hubo rituales ni velas negras. Solo encendimos una vela blanca, pusimos un vaso con agua y rezamos juntas mi mamá, Nadia y yo. Mi papá estaba en la sala, callado, sin saber qué hacer. Cuando empecé la oración, sentí el ambiente cambiar. No vi sombras, pero sentí un peso como si a alguien le molestara nuestra voz. Mi hermana apretó mi mano y mi mamá temblaba. En la tercera oración, la vela parpadeó fuerte y la flama se inclinó hacia el pasillo, como si un viento invisible soplara desde ahí. En la quinta, escuchamos un golpe en la puerta de la cocina. En la séptima, el vaso con agua vibró, apenas, como si alguien hubiera tocado la mesa. Yo tragué saliva y seguí. No porque fuera valiente, sino porque estaba cansada. Cansada de que lo que fuera, hubiera arruinado todo. Cuando terminamos, el silencio era extraño. Y desde el pasillo escuchamos una risa baja, que se burlaba. Mi mamá se persignó. Nadia lloró. Mi papá apretó los puños. Y en ese momento, Abril salió de su cuarto y se quedó en la puerta, mirándonos con una sonrisa. ¿Ya acabaron su espectáculo? Su voz tenía un tono que no era el de mi hermana. Me levanté despacio. No le grité. No la insulté. Déjanos en paz. Ella dio una risa corta. Yo no les hago nada. Ustedes se hacen daño a sí mismos. Se tocó el dije negro, lo apretó con los dedos y volvió a su cuarto, cerrando con seguro. Ese fue el momento en que entendí que el miedo no era solo a las presencias. El miedo era a la posibilidad de que nuestra casa estuviera tomada por una decisión malévola. No era una maldición antigua ni un fantasma sin nombre, sino algo humano. Lo percibía como envidia, deseo, y la necesidad de ganar aunque nosotros perdiéramos todo. Las semanas siguientes fueron complicadas. Seguí el tratamiento médico pero también las indicaciones de la mujer. Baños, oración, cuidados. Cada vez que yo me sentía mejor, Abril se ponía peor. Hacía berrinches por cosas mínimas. Tiraba platos. Gritaba que la odiábamos. Mi papá intentaba complacerla como siempre, y eso solo la hacía más insoportable. Mi mamá empezó a enfermar por nervios. Nadia se pegó más a mí, como si yo fuera su protección. Una madrugada escuché pasos en el techo. Esta vez sonaban como si alguien arrastrara algo pesado. Me levanté, abrí la puerta y vi el pasillo vacío. Pero el olor a tierra estaba ahí, fuerte, fresco. Caminé a la sala, con el corazón golpeando. En la puerta del patio vi una línea de tierra oscura simulando un camino que terminaba frente al cuarto de Abril. No quise entrar. No por respeto, sino por miedo. Regresé a mi cuarto, cerré, me senté en la cama y respiré. Y en ese silencio escuché un murmullo al otro lado de la pared. No era una voz clara, era como un rezo entre balbuceos. Quedé congelada. Y de pronto se detuvo. Escuché un golpecito desde adentro del cuarto de Abril. A la mañana siguiente, Nadia no quiso ir a la escuela. Dijo que soñó con una mujer que la peinaba con fuerza y le decía que no hablara. Mi mamá la abrazó, le prometió que todo iba a estar bien. Yo vi a Abril en la cocina, sirviéndose café como si nada. La vi mirar de reojo a Nadia, y en esa mirada había una satisfacción escondida. La mujer que nos ayudaba me dijo por teléfono que debíamos hacer el resto del trabajo. Me pidió un objeto personal de Abril. Algo que ella usara a diario. Yo no sabía cómo conseguirlo sin provocar peleas. Pero ese mismo día Abril dejó su cadena sobre la mesa del comedor y se fue a bañar. El dije negro brillaba como si no reflejara la luz sino otra cosa. Yo me quedé mirando la cadena.
Mi mamá entró y me vio. Sin decir palabra, tomó la cadena con un papel, la metió en una bolsita y me miró. No hizo falta decirlo. Ella también había dejado de negar. Lo que vino después no lo cuento con orgullo. Esa tarde Abril salió de bañarse y buscó su cadena. No la encontró. Empezó a gritar. Acusó a mi mamá, a Nadia, a mí. Sus ojos estaban rojos, pero no de llanto. De rabia. Me la regresan. Gritó. Y su voz tenía un eco raro, como si hubiera otra voz detrás. Mi papá intentó calmarla. Abril lo empujó con una fuerza que no conocíamos. Nadia lloró. Mi mamá se persignó y dijo una oración en voz baja. En ese instante, Abril se dobló como si le hubiera dolido el estómago, y soltó una carcajada que no era de ella. No era su risa. Era más grave, más vieja. Luego levantó la cabeza y nos miró como si nos odiara. Yo sentí el cuerpo temblar, pero me mantuve firme. No te va a pasar nada. Solo estamos intentando. No terminé la frase porque Abril me lanzó un golpe. Me pegó en el hombro. No fue un golpe de juego. Fue un golpe con intención. Mi papá la agarró del brazo. Abril gritó. Tú no vas a salir de aquí. Y cuando lo dijo, no me miró a mí, miró hacia el pasillo. Esa noche enviamos la cadena. La mujer nos pidió que estuviéramos juntas, que no dejáramos a Nadia sola, que no discutiéramos con Abril. No la alimenten. Lo que está encima busca pelea, busca miedo. Nosotros obedecimos como pudimos, pero vivir sin peleas en una casa donde ya era costumbre era difícil. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sintió mejor. Por ratos, más pesada. Las moscas disminuyeron. El pasillo dejó de verse tan negro algunas noches. Pero en compensación, los sueños empeoraron. Soñé que alguien me amarraba los pies con un listón rojo y me arrastraba hacia el cuarto de Abril. Soñé que Nadia estaba sentada en el patio, con la mirada perdida, y la mujer del velo le peinaba el pelo con una mano larga. Soñé que mi mamá se apagaba hasta quedarse sin color. Una madrugada me desperté con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama. Abrí los ojos y vi la sombra en la pared. Quise moverme y no pude. Sentí el peso sobre el colchón, como si de verdad hubiera alguien. En mi cabeza recé. El peso se levantó lentamente, como si se parara. Escuché pasos descalzos en mi cuarto. Pasos pequeños y lentos. Y luego, un golpe suave en mi frente. A la mañana siguiente, el listón azul de mi muñeca estaba roto. Se había reventado sin que yo lo jalara. Mi mamá lo vio. Nadia se pegó más a mí. Mi papá se quedó callado, con la mirada perdida. Abril estaba tranquila. Hasta tarareaba mientras se servía cereal. Esa tranquilidad era una señal. Cuando estaba tranquila, alguien estaba sufriendo. La mujer nos llamó para decir que el corte estaba funcionando, pero que aún faltaba. Esto no se quita fácil. Se quita como espina. Nos advirtió que, en los siguientes días, podía haber un último empujón de miedo. No se rindan. El empujón llegó un domingo. Estábamos en la sala, intentando ver una película para distraernos. Nadia se quedó dormida con la cabeza en mi hombro. Mi mamá estaba tejiendo. Mi papá fingía atención. Abril estaba encerrada. De repente, se fue la luz en toda la casa. Solo en la casa. Mi papá salió a revisar y dijo que estaba raro, como si alguien lo hubiera bajado. Pero el medidor tenía candado y nadie había salido. En la oscuridad, el pasillo se sintió como un túnel. Mi mamá encendió una vela. La flama tembló. Yo escuché un ruido en el techo, como si alguien rascara con uñas. Nadia se despertó y me apretó la mano. Mi papá volvió y dijo que no entendía qué pasaba. En ese momento, la puerta del cuarto de Abril se abrió sola y despacio. Y desde ahí salió el olor a tierra. No vimos a Abril. Solo vimos oscuridad.
pero escuchamos una risita. Y luego, una voz que no era la de Abril. Mi mamá soltó un grito ahogado. Mi papá se quedó helado. Yo sentí ira. Con la vela en la mano, caminé hacia el cuarto. No por valentía, sino por desesperación. No podía seguir escondiéndome. Cuando llegué a la puerta, vi en el piso una línea de tierra dibujando un círculo, y dentro del círculo, el dije negro de la cadena, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Yo no lo toqué. Rocié agua bendita alrededor. Recé. Sentí el aire tenso. De pronto, la luz volvió y la puerta del cuarto se cerró de golpe. Y en la sala, Abril gritó. Corrimos. Abril estaba en el suelo, temblando, apretándose el pecho y gritando. Mi papá la levantó mientras mi mamá rezaba. Yo me quedé viendo a mi hermana, y por un segundo vi algo en su cara, algo que no era ella, pues una expresión de odio. Parpadeé y se fue. Abril se quedó llorando. No parecía sentirse mal, sino que no tenía control de nada. Un berrinche. Después de ese día, las cosas no se fueron mejores, pero hubo cambios. El pasillo dejó de sentirse pesado. Las moscas desaparecieron. El olor a tierra se volvió lejano. Nadia empezó a dormir mejor. Mi mamá recuperó color. Yo, aunque seguía con medicamentos y con miedo, empecé a sentir algo que no sentía desde hacía años. Energía. Abril se volvió más silenciosa. Ya no gritaba igual. Ya no se burlaba cuando rezábamos. Se encerraba, pero ya no era amenaza, era cansancio. Una noche la escuché llorar en su cuarto. Me acerqué a la puerta y estuve a punto de tocar, pero no lo hice. No por rencor. Porque no sabía si del otro lado estaba mi hermano o rastros de lo que la había sido. La mujer nos dijo que lo más difícil era sostener el cambio. Si abren la puerta con peleas, vuelve a entrar. Si alimentan la envidia, regresa. Mi mamá tomó esas advertencias como leyes. Empezó a poner límites, incluso a mi papá. Por primera vez, escuchó. Y aunque no lo admitió con palabras, dejó de tratar a Abril como intocable. Ese cambio en él fue pequeño, pero era un comienzo importante. Sin embargo, la historia no termina aquí. Aún, y para nada, no lo hace. Porque tan solo pasaron escasas semanas cuando la mujer volvió a llamarme con una voz todavía seria y fría, y ello fue suficiente para yo saber que las noticias que tenía que darme no eran para nada buenas. Sino, el doble de malas que todo lo que había estado pasando.